Muy buenos días, mi nombre es Luis Miguel Barrales Godínez y hoy les vengo a hablar sobre el incremento de trastornos de ansiedad en jóvenes universitarios en México. Vamos ahí. Desde el 11 de marzo de 2020 que la OMS caracterizó al COVID-19 como una pandemia a nivel mundial, en México pasaron una serie de circunstancias que hicieron que la SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, anunciara de manera oficial las clases online para el periodo escolar 2020-2021. Más temprano que tarde se empezaban a notar las carencias en la infraestructura para la conexión a Internet. Recordemos que según datos de la INEGI, solo el 50.9% de las familias en México tienen conexión a Internet y el 45.4% tienen una computadora. Desgraciadamente no fue la única área afectada. Debido al peligro del contagio se cerraron varias zonas públicas y comerciales en México. Esto afectando a la economía de los mexicanos, debido a que no había un flujo correcto de la economía. Otra variable muy importante es la familiar. Según datos de la CEGOP, la violencia intrafamiliar aumentó un 120% desde el comienzo de la pandemia. Está dividiéndose entre un 66% de violencia física y un 22% de violencia psicoemocional. Siguiendo con los datos ya mencionados y con su relación directa al tema abordado, es probable que los casos de trastorno de ansiedad se han incrementado en la comunidad universitaria desde el inicio de la pandemia. El COVID ha provocado que los estudiantes experimenten cambios radicales en su vida. Esto aunado a los cambios típicos en la vida de un universitario, como temas de migración, temas educativos, temas sociales y familiares. Esto puede desencadenar enfermedades mentales como el trastorno de ansiedad. Ya por consiguiente, según un estudio de la doctora Chávez, en el estudio de la ansiedad en universitarios durante la pandemia, revela que la principal causa de los aumentos de ansiedad y la primera preocupación de los estudiantes universitarios es el cómo puede afectar la pandemia a los demás aspectos de su vida. Esto es en el aspecto económico, social, familiar y académico. Otro estudio sobre el estrés, ansiedad y depresión durante la pandemia revela que los trastornos de ansiedad no se desarrollan solos, sino que vienen con altos picos de estrés y con posibilidades de desarrollar depresión. Eso quiere decir que las afecciones que vive el individuo, o sea, el estudiante, no solamente vienen con ansiedad, sino que vienen con otros trastornos que pueden empeorar la situación del estudiante. Otro aspecto importante a considerar es la prevalencia de la ansiedad académica frente al modelo online, dado que este propicia dificultades para concentrarse, fatiga y ansiedad. Ya para finalizar, es evidente el incremento de la ansiedad, esto debido a la incertidumbre que causa la pandemia y más en una etapa de desarrollo tan importante como la que es la universidad. Es importante agregar que es necesario crear nuevos métodos para el modelo online para hacerlo más accesible y más amigable hacia los estudiantes y los docentes que entran en ese tipo de situaciones que son fuera de lo común. Y a partir de aquí hay demasiada tela de donde cortar. La verdad es que hay una manta de estudios que se puede hacer alrededor de la pandemia y de la ansiedad. Y esto debido a que aún es muy vigente en la actualidad. Y que sería muy interesante ver las repercusiones de que tendrían los jóvenes estudiantes que vivieron su etapa universitaria en pandemia y cómo se desarrollaron en la adultez. Pero creo que esto ya sería todo por el video, así que gracias.